Bien, hola, ¿cómo están? Estamos hoy en compañía de Nico, el profe Nico, de la Escuela Sattva de la localidad de Chivilcoy, de provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nico? Hola Rita, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para buenos días, dependiendo cuándo lo escuchen, cuándo lo vean, para vos y toda la gente que está del otro lado. Un placer enorme para mí estar aquí compartiendo con vos y con todos los demás. Y bueno, y honrado de que me hayas ofrecido la posibilidad de compartir este rato. El gusto es mío realmente de que podamos charlar, de que podamos entre todos contribuir a seguir difundiendo el yoga. Que a pesar de que, bueno, mucha gente se acerca día a día, todavía hay mucha gente que desconoce realmente de qué se trata, cuáles son los fundamentos. Sí, Realmente hay claro. gente que todavía sigue pensando que es una actividad para la gente mayor o para el Ah, que no sí, puede hacer ninguna otra actividad. Entonces, bueno, es una manera de ir claro. transmitiendo, ¿no? ¿Cómo es tu Maravilloso. experiencia con el yoga, Nico? Bueno, mira, en relación a lo que contabas recién, primero que me parece una idea fantástica lo de la difusión del yoga en este formato, utilizando esta coyuntura que estamos viviendo todos y todas de la virtualidad. Y coincido completamente con vos, en realidad me parece que hay mucha desinformación en general en relación al yoga, ¿sí? Y la poca información, o la mucha en realidad, no poca, información que está dando vuelta no es correcta muchas veces, ¿no? Porque viste que yo lo hablo mucho con mis alumnos y mis alumnas, se construye un imaginario, una fantasía en la gente que no está dentro del mundo del yoga o que desconoce de qué se trata, que está construido este imaginario en relación a las imágenes que se ven por las redes, por los medios y demás. Entonces la gente asocia el yoga con el contorsionismo, con una actividad exclusivamente física donde si vos no sos digamos, esbelto o esbelta, si no sos flaco o flaca, si no sos súper flexible, el yoga entonces no es para vos. Pareciese que dijese, las imágenes pareciesen que dijesen eso. Y en realidad es todo lo contrario, porque es todo lo contrario, es para todos. Como yo siempre hablamos con los alumnos y alumnas, con compañeros y demás. A veces tal vez la tarea más ardua es desaprender lo aprendido, ¿no? Más que reaprender. Entonces, tal vez la tarea del aporte que estás haciendo vos, como todos, en este caso vos, maravillosamente a través de estos ciclos de difundir el yoga, aporte y ayude a llevar información más real y más concreta a la gente. Exactamente. Sobre qué es el yoga, sobre cuáles son las herramientas que los componen, porque también viste que se asocia muchísimo al yoga con las posturas físicas, con las asanas, como le llamamos nosotros. Y en realidad las asanas son una herramienta, por supuesto, muy importante y muy poderosa, pero son unas herramientas que están dentro de un conjunto enorme de herramientas con las que cuenta el yoga, no solo el asana. Entonces, bueno, me parece que el trabajo, aparte de difusiones de llevar un mensaje real y claro a la gente de lo que es el yoga, así que yo agradecido de compartir este rato con vos y esta misión que te propones maravillosa. Tal cual. Incluso uno ve que hay mucha gente que dice, yo no soy tan flexible, por eso no puedo hacer yoga. Cuando, como vos decís, es todo lo Claro, contrario. Es aprender a claro, trabajar la flexibilidad, por ejemplo, ¿no? claramente. Y muchas veces pasa también que nos enfocamos de forma errada desde el inicio, que cuando desconocemos la práctica, cuando recién nos encontramos con la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces confundimos el medio con el fin, ¿no? Entonces el objetivo no es llegar a tocarnos los dedos de los pies con las manos o con el mentón, sino que el objetivo es estar presentes. El objetivo es ser conscientes de nuestra propia vida, recuperar ese grado de conciencia que en la vorágine cotidiana hemos perdido. Entonces, básicamente lo resumiría en esto, en estar presente. Entonces, cuando yo voy a buscar que mi cuerpo sea flexible, lo voy a lograr con dedicación, con trabajo y demás. Pero eso no va a querer decir que yo esté en estado de yoga. Yo puedo no tener un cuerpo extremadamente flexible y, sin embargo, estar en estado de yoga, lograr el estado de yoga. Después, por supuesto, con la práctica constante y consciente y voluntariosa, inexorablemente el cuerpo se va volviendo más flexible, el cuerpo físico me refiero, ¿no? Nos vamos volviendo más fuertes digamos, a las enfermedades, más resistentes a las enfermedades, se va mejorando nuestro cuerpo físico.
pero es una consecuencia. No es que buscamos ser flexibles con el cuerpo, debemos buscar o proponernos ser flexibles con la mente. Luego el cuerpo responderá a eso. Creo, ¿no? Tal cual. Sí, y bueno, como decía, esto de pensar en asanas muy rebuscadas, muy difíciles, ¿no? Cuando en realidad el verdadero trabajo está en lo sencillo. Por ejemplo, una de las asanas que parece más simple y sencilla y que a todo el mundo le encanta, ¿no? Que es Savasana, cuando vamos a la relajación y nos acostamos, y sin embargo es una de las más difíciles de sostener en el tiempo. Claramente, porque aparte encima Savasana, maravillosamente, como lo hace el yoga siempre, nos propone un cambio de observación y de entendimiento. Como te repito, como todas las herramientas de yoga, pero en este caso Savasana, que lo mencionás maravillosamente, la postura del cadáver, como se la conoce también, como decimos, en apariencia es una postura sumamente simple, porque uno dice, bueno, me recuesto boca arriba, cierro mis ojos si fuese necesario, y ya estoy en postura, ya estoy en asana. Y no, porque coincido con vos que es de unas posturas más complejas, por el hecho de que el cuerpo en ese momento, el cuerpo físico, no está ejerciendo ningún tipo de tensión como consecuencia de una necesidad fisiológica o mecánica de estar parados, estar sentados, no necesita ningún tipo de tensión. Lo que implica también que todas las tensiones que tengamos, que muchas veces cuando no estamos ejercitados en esta percepción sutil de nosotros mismos, estamos cargados de tensiones aunque estemos recostados por arriba, creyendo que estamos relajados. Entonces, creo yo que por eso Savasana es una de esas posturas más complejas, porque nos obligan a ir a campos de percepción sumamente sutiles de nosotros mismos. No alcanza con recostarnos, por supuesto, ¿no? Tal cual. Y Nico, ¿vos cuánto hace que empezaste este camino del yoga? ¿Cómo lo iniciaste? Mirá, qué linda pregunta. Siempre me da mucho placer, mucha nostalgia la vocación de cómo me encontré con el yoga, o como digo yo, en realidad me parece que el yoga me encontró a mí, me vino a buscar en un gesto amoroso del universo. Bueno, mira, para que te des una idea, cuando yo comencé mi formación en yoga, que esto hace ya más de 15 años, jamás había tomado una clase de yoga en mi vida. Sin embargo, yo venía desde muy joven con una inquietud muy importante, interna, una necesidad de buscar. Busqué por un montón de lugares, a través de las prácticas, otro tipo de prácticas, a través del deporte, a través de distintas filosofías, a través del budismo, a través, bueno, de tratar de informarme y de conocer el kit de la cuestión de ciertas religiones. Siempre quedaba como insatisfecho, ¿no? Siempre había algo donde yo no me terminaba de sentir parte. Por supuesto que con el budismo encontré una manera de interpretar el cosmos y a mí mismo, por ende, mucho más cercana a algo que yo sentía, por supuesto. Y bueno, mi compañera desde ese momento, la madre de mis hijos, una gran yogini que adoro también, Silvina, que trabaja con nosotros en la escuela también. Bueno, ella empezó con su práctica de yoga, empezó a hacer el profesorado. Y bueno, yo empecé a tenerlo cerca, eso, la información, la práctica y demás. Y dije, bueno, voy a ver de qué se trata esto. Entonces me metí a hacer el profesorado de uno. Y bueno, como dicen habitualmente, me rompió la cabeza de forma amorosa y maravillosa. Me encontré con un montón de cosas que yo sabía que existían, pero que no les había podido poner nombre aún, ni entenderlas de forma consciente o mental, y el yoga me trajo eso, me trajo tal vez no respuestas, sino las preguntas correctas. Y bueno, a partir de ese momento empecé a dedicarme a mi práctica, al estudio, a la investigación básicamente también. Eso fue cobrando dimensión, fue creciendo en mi vida, fue ocupando otros espacios también, fue modificándome justamente, siempre para bien, ¿no? Me fue ofreciendo paz, me fue ofreciendo de alguna manera control sobre mí mismo, sobre mi emocionalidad. Yo soy ariano de nacimiento, astralmente, con lo cual mi arianidad siempre fue como una herramienta de doble filo, una energía muy poderosa, que bueno, hasta que conocí el yoga no había entendido de qué se trataba y no había podido administrarla.
Así que el yoga también me ayudó mucho con eso. Y así fue que, bueno, me empecé a meter cada vez más, empecé a dar clases, coexistiendo esto con mis trabajos, por decirlo de una manera, convencionales que tenía en ese momento. Yo trabajaba en aquel momento en una obra social muy importante del país, la más grande o la más importante de todas, en la filial de acá de Chivilcoy. Me iba muy bien, ganaba mucho dinero también ahí. Y bueno, el yoga fue invitándome a un camino infinito y bueno, finalmente terminé dedicando mi día, mi trabajo, mi vida entera a este tipo de actividades relacionadas todas con el yoga, que es a lo único que me dedico hoy. Lo único no por poco, sino por maravilloso. Sí, realmente cuando uno empieza este camino es como vos decías, te parte la cabeza, ¿no? Te abre realmente la mentalidad y te hace encontrarte con un universo que hasta entonces, como vos decías, si bien no es desconocido, pero a veces no teníamos toda la magnitud de lo que había. No, claramente. Y que ese universo, al fin y al cabo, no dejamos de ser ni más ni menos que nosotros mismos, ¿no? Porque me parece que el yoga, de alguna manera, nos propone, si queremos condensarlo, a una idea muy macro y también sujeta a un montón de modificaciones, es el regreso a uno, a una, básicamente. La práctica del yoga nos hace recuperar el grado de conciencia sobre quiénes somos realmente, para qué estamos. Que cada cual encontrará su respuesta, ¿no? Por supuesto, pero me parece que es un poco eso. Es la ciencia y el arte, para mí, de contramecanicidad, con lo cual empezamos a despertar, ¿no? De eso se trata, a ser conscientes, a elegir realmente nuestra vida de cosas. Bien, y ahí me da pie para otra parte de otro mal concepto del yoga también, digo, ¿no? A ver. Primero hablamos del concepto físico del yoga, y por este lado tenemos otro concepto, que hay gente que piensa que yoga tiene que ver con religión, ¿no? Bueno, es parte de la desinformación también, ¿no? Tal cual. Sí, claro. Y justamente es algo muy interesante este tema, porque más allá con todo el respeto que merece todo credo, por supuesto, ¿no? Desde luego, y que el yoga parte de la base de la aceptación de todo, porque vos podés practicar yoga sin importar cuál sea tu religión, cuál sea tu sexo, cuál sea tu edad, cuál sea tu contextura física, cuál sea la época en la historia que hayas nacido ni dónde. Entonces, es para todos, para todas, históricamente es así. Pero también plantea esto de alguna manera, ¿no? En esta ausencia de dogmas maravillosa, universal, donde realmente abarca el todo, por decirlo de alguna manera, uno entra en conflicto inexorablemente con los dogmas, todos, y especialmente con los religiosos. ¿Por qué? Y digo entrar en conflicto, hablo de mi propia experiencia, ¿no? Por supuesto, no es una ley sine qua non lo que estoy diciendo, no es que a todos les pase, pero hablo de mi experiencia humilde y subjetiva. ¿Y por qué digo esto de entrar en conflicto con los dogmas, y particularmente los religiosos? Porque uno empieza a ser consciente, a sentir esa totalidad real que existe, que somos, donde todo está concatenado, todo está conectado, desde una nube, el agua de un río, una persona en la otra punta del planeta, un perro, un pájaro volando por el Amazonas, lo que sea, todo está interconectado dentro de este todo maravilloso e infinito también, porque este todo que llamamos todo, que es nuestro planeta, es una parte dentro de otro todo mucho más grande, infinito. Entonces, iba esto, las religiones todas te dicen de una u otra manera, de la línea esta para acá, vos pertenecés, y si pertenecés, Dios va a estar con vos. De esta línea para allá, vos no pertenecés, si no perteneces, Dios no va a estar con vos. De una manera muy rústica lo digo esto para que sea comprensible a toda la idea, ¿no? Entonces ahí yo entré en conflicto con eso, porque digo, si hay una línea donde Dios, digo, llamando Dios a esta totalidad, ¿no? Por nominarlo de alguna manera, Dios, universo, como quieras llamarlo, pero si entendemos de qué estamos hablando, de ese todo. Si ese todo hay una frontera dentro de ese todo donde separa algo, entonces no es el todo. ¿Se entiende? Entonces es una parcialidad. Entonces me parece que en este camino uno termina entendiendo las religiones como la manifestación de la necesidad de entender. Pero cuando uno se relaja con esa necesidad de entender y solo buscamos entender de forma racional, digo, ¿no? Y solo buscamos conectar con el entendimiento perceptivo,
experiencial, las respuestas están ahí, y ese todo, ese Dios, ese universo, como quieras llamarlo, está, y no te va a pedir que firmes un papel, no te va a pedir que lleves adelante un rito, está ahí, no te va a pedir nada, porque no es otra persona, porque no es un tercero, porque no es algo autárquico fuera de mí, sino soy yo, sos vos, somos todos, esa divinidad infinita, ¿no? Exactamente. De ahí, bueno, nuestro archiconocido saludo, que todo el mundo lo toma como algo gracioso, ¿no? El Namasté. Claramente, maravilloso. Bueno, de hecho, todos los saludos y de alguna forma las veneraciones que tiene el yoga, lejos de ser prácticas rituales, son para mí como una especie de recordatorios, ¿no? Esto de honrar. Porque cuando te honro, en este caso a vos, Rita, te honro tu existencia, tu camino, tu vida, por esto que decíamos recién, estoy honrando mi propia experiencia, mi propio camino, mi propia existencia, porque todo está conectado. Lo yoga es realmente maravilloso, siempre siento que las palabras no terminan nunca de alcanzar para acercarnos mínimamente a describir ese infinito maravilloso, pero bueno, hacemos lo que podemos todos. Obviamente. Y hay otra situación también que la gente piensa de los que practicamos yoga, ¿no? Sí. La típica frase de decir, estamos todo el día en estado... No necesitaríamos del yoga si fuese así. Claro. Hay gente que piensa eso, ¿no? Y que porque somos yogi no nos enojamos, no estamos mal, ¿no? Esa es otra falsa creencia. Completamente. Y está muy bueno esto que planteas porque me parece que es un eje fundamental. Hoy, por lo menos nosotros en nuestra escuela, lo planteamos así en las formaciones que damos, en el profesorado y demás, empezar como eje a desmitificar el yoga, a quitarle todo lo agregado que le han puesto de formas que no son necesarias. Digo, para ser yogi o yogini, no hace falta que abandones el consumo de carne, por ejemplo. Sí te va a hacer mejor si vos no consumís determinadas proteínas y carne animal por un montón de motivos que tienen que ver con lo fisiológico, con lo energético y demás. Pero no quiere decir que vos, si sos carnívoro o carnívora, no puedas ser yogi. No quiere decir que para practicar yoga debas vestirte de naranja. Para practicar yoga no hace falta que tengas tu mat, tu espacio, música, saumetes. No, todo eso aporta, digamos, a un estado, a un ambiente, pero trabajo mucho con esto de ver la manera siempre de desmitificar el yoga. ¿Por qué? Porque si no se aleja el yoga de la gente, parece como que es para otros siempre. Yo no estoy preparado, yo no estoy listo, no es para mí. Y eso es una falsa creencia, eso es un error. El yoga es para todos, y no importa qué te dediques de vuelta, no importa cuánto tiempo puedas practicar. Entonces, me parece que esa es una misión que tenemos todos los formadores, las formadoras, yogis, yoginis del mundo, porque deberíamos tener, acercar el yoga a los demás, realmente acercarlo, no empezar a ponerle trabas. Ah, no, si no te vestiste de esta manera, si no tenés esta ropa, si no tenés estas condiciones, si no tenés estos pensamientos. Entonces empezamos a ponerle coto a algo que en esencia no lo tiene. Y si lo ponemos nosotros, no lo tiene el yoga ese límite, se lo ponemos nosotros, ¿no? Entonces acercar, me parece que eso se trata, acercarnos. Sí, además, bueno, como vos decías, ¿no? Este trabajo de conocimiento interior, de encontrar ese universo que está dentro nuestro, hace que también dentro de ese universo estén las emociones, que digamos, donde este tiempo que hemos vivido con esta pandemia, hemos tenido un vaivén, un tobogán de emociones increíble, y el tema es poder reconocerla, en realidad nos ayuda a eso. Es decir, como yo decía, no quiere decir que no nos enojemos, sino reconocer que nos enojamos y por qué. Claro, ¿y qué hago con eso, no? ¿Cómo lo transformo en algo que me nutra, ¿no? Siempre hablamos de esto, de como nos pasa en la práctica misma, cuando uno encuentra un obstáculo en la práctica, bueno, ese obstáculo o aparente obstáculo no deja de ser otra cosa si nos permitimos correr el ángulo de nuestra observación y observar de forma macro. Esos supuestos obstáculos no dejan de ser una oportunidad para trabajar sobre algo, para aprender algo nuevo, para permitirnos corrernos de nuestra zona de confort, para ser creativos o creativas. Entonces digo, siempre esto,
el yoga es una parábola para mí, o un lenguaje a través del cual nos leemos a nosotros mismos. Y siempre digo de que el yoga está para llevarlo al mat, pero para poder sacarlo del mat después, para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y con esto no quiero decir que uno en la cola del banco, si se pone ansioso o ansiosa, empiece a hacer una paschimottanasana o una postura cualquiera en el medio del banco, una trikonasana. No digo eso, digo, por eso, no es solo asanas. Cuando podemos llevar el yoga fuera del mat, a nuestra vida cotidiana, podemos empezar a ser conscientes de nuestros propios procesos, podemos observarlos y podemos empezar a tener control sobre ellos. Podemos empezar a elegir, porque siempre pienso esto, ¿no? Si uno no tiene la capacidad o no ha desarrollado aún la capacidad de administrarse a sí mismo, ¿cuán libres somos realmente, no? Porque yo que no esté en una jaula, encerrado o en una cárcel, yo tengo la falsa sensación de libertad, pero si mi mente está encerrada o condicionada por un sinfín de estructuras y de patrones que ni siquiera reconozco, bueno, no soy muy libre, ¿no? Entonces me parece que pasa por ahí un poco. Esto de empezar a desmitificar, para sacar el yoga del mat, primero hay que llevarlo lógicamente al mat, la práctica se realiza en el mat, en la colchoneta o en el piso, quiero decir, donde sea, lo digo como un espacio físico de la práctica concreta, para que luego poder sacarlo de ahí, para que pueda ser realmente una herramienta concreta, fáctica, tangible en nuestro día a día, y no solo pasar, yo siempre pienso esto, a mí no me interesa que la gente venga a mis clases y tenga 2 horas por semana donde se van y durante un ratito después de la práctica se sienten bien. Porque eso, si no, lo que generaría sería una dependencia también de parte de la otra persona sobre mis clases, por ejemplo. Pero a mí lo que me interesa es que esa persona empiece a través del yoga a darse cuenta de sus propios condicionamientos, de sus propias estructuras y de sus propias potencialidades, porque ahí nos damos cuenta no solo cuán limitado estoy, o estaba, sino cuán dueño soy de poder modificar eso, que es lo más maravilloso, ¿no? Es modificable. Todo es modificable, por suerte. Exactamente. Y como decimos siempre, bueno, el yoga nos ayuda a encontrar a través de la práctica física nuestras capacidades y nuestras limitaciones y también a saber que eso no es permanente, ¿no? Porque de pronto un día no puedo llegar a determinada postura o no la puedo hacer completa, pero otro día sí. Y la vida también tiene eso, ¿no? Un día sí, un día no, y no siempre estamos iguales. Aprender a aceptar esos cambios. Sí, bueno, la aceptación que vos nombrás es un eje también, ¿no? La aceptación, y no como resignación, no es lo mismo. Viste que resignarse significa acepto algo que es, pero lo acepto con toda una carga emocional dañina, oscura, que no me hace bien, pesada. La aceptación es justamente, es eso mismo, pero sin esa carga, sin ese peso. Creo que es el eje también, es uno de los ejes la aceptación, porque si no vivimos resistiendo de forma permanente a lo inevitable. Vivimos con miedo a morir, ¿qué va a suceder un día? Y eso nos hace perder la posibilidad de estar vivos. Porque si estamos todo el tiempo, como decía el Dalai Lama siempre, o muchas veces, que le llamaba la atención de los occidentales, que vivíamos como si no fuésemos a morir nunca, y moríamos como si nunca jamás hubiésemos vivido. Digamos, un poco resumiendo esto, o tratando de transcribirlo al maravilloso Tenzin Gyatso, vivimos corriendo detrás de tantas ilusiones y tantas fantasías, que todo ese tiempo y esa energía la perdemos de poder dedicarla realmente a nuestra vida real. Está sucediendo, aunque no nos demos cuenta, porque el tiempo también tiene esa maravilla, no deja de pasar, no se sienta a esperarnos que nos demos cuenta, sigue sucediendo. Entonces, digo, esto, lejos de generarnos ansiedad, tiene que generarnos la posibilidad de darnos cuenta y de tomar realmente las riendas de nuestra vida. Y de vuelta, tomar las riendas de la vida no significa hacer tal o cual cosa, significa escucharme, significa aceptarme justamente, y no queriendo ser otro, resignándome. Soy esto, soy este infinito, soy esta maravilla, soy estas complejidades, soy estas dificultades, soy
soy, punto. Sin juicios, soy. Podríamos decir que el yoga nos ayuda a dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas de nuestra propia vida. Completamente, completamente. Nos ayuda a dejar de estar para empezar a ser, justamente. Nombraste de la formación que das de tu escuela en Chivilcoy. ¿Qué lineamiento tiene tu escuela? Mirá, nosotros trabajamos, yo pasé por determinado tipo de formaciones diversas, desde la yoga, ashtanga, hatha, y lo que hicimos fue una especie de síntesis de las tradiciones más antiguas del yoga, de los métodos más antiguos del yoga, que no es otra cosa más que lo que hizo en su momento conceptualmente Aurobindo con el Purna Yoga, ¿no? Que por eso, de alguna manera, siempre digo, bueno, si tenemos que encuadrar el profesorado que ofrecemos, la formación que ofrecemos en la escuela dentro de un método o de una estructura, es el Purna Yoga. No porque sea estrictamente Purna Yoga, sino porque está dentro de ese marco de síntesis de las técnicas y las prácticas más antiguas. Por supuesto, esto con la idea de ayornarlo a los tiempos que corren, esto que decíamos de poder acercarlo a la gente, ¿no? Nuestra escuela está trabajando hace muchos años, o varios años en realidad. Empezamos primero con talleres y seminarios de ciertas cuestiones específicas del yoga, del reiki, de masajes, de talleres y seminarios, como te contaba hoy, por ejemplo, para el control del estrés, como cosas específicas, muy técnicas, y prácticas también, talleres vivenciales y demás. Y con el paso del tiempo, bueno, ya hace 2 años que comenzamos con la formación del profesorado internacional de yoga, que está avalado como tu escuela también, reconocido y certificado por la South American Yoga Federation y la World Yoga Federation, instituciones maravillosas y fundamentales para el desarrollo de todas las escuelas, o la mayoría de las escuelas de Latinoamérica también. Y así fue como decidimos hace un par de años darle forma a esto del profesorado, que inició, por supuesto, en formato presencial, como era la vida antes, y después tuvimos que ayornarlo de alguna manera o adaptarlo medio de forma vertiginosa a un formato virtual. Y hoy estamos trabajando 100% virtual, tenemos alumnos y alumnas en Uruguay, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina muchísimos, tenemos ya más de 200 personas que han compartido con nosotros el camino del profesorado yoga en nuestra escuela, o que lo están transitando aún. Tenemos grupos que ya terminan ahora en marzo, otros en junio, abrimos en mayo también un nuevo grupo de profesorado, y como te decía, estamos trabajando mucho, muy contentos también todos, dentro del formato virtual exclusivamente, porque eso nos permitió también, esto de que hablábamos recién, ¿no? Los obstáculos aparentes o las dificultades aparentes que si uno logra moverse, terminan siendo una oportunidad. ¿Por qué? Porque gracias a la pandemia, por decirlo de alguna manera, que está dado, sucedió, y que no lo hubiésemos elegido nunca, pero no podemos quedar en que nos hubiese gustado, sino en lo que es. Gracias a este suceso, nos obligó a muchos a transformar nuestro trabajo en este formato virtual, y a partir de eso, en mi caso por lo menos, yo lo que le tomo como beneficio es que me permitió conocer un montón de gente maravillosa de distintos lugares de Latinoamérica, que hoy compartimos o hemos compartido el profesorado, y hemos quedado como amigos, como compañeros y compañeras, amigas. La verdad es que yo le agradezco a esta situación la posibilidad de haber conocido tanta gente hermosa que de forma presencial solo hubiese conocido a unos pocos y a unas pocas. Y hoy somos un montón, por suerte. Tal cual. Yo, a ver, siempre digo, ¿no?, que la tecnología es una herramienta. Con la herramienta uno elige qué quiere hacer, ¿no? Claramente, sí. Como cualquiera, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, con un martillo puedo clavar un clavo y poner un hermoso cuadro para adornar, o me puedo dar en el dedo. Elijo que... O puedo mandar a alguien también. Claro, cada uno elige, ¿no? Y como vos decías, esta situación nos permitió amigarnos con la tecnología y elegirla como modo de difundir esto que tanto amamos, que es el yoga. Encontrar la manera de difundirlo de esta manera. Y poder llegar a un montón de gente que de otra manera no hubiéramos podido llegar.
Exactamente, exactamente. Es más, de hecho, para los que están o las que están mirando, nosotros no nos hubiésemos conocido ahorita si hubiese existido tal vez este formato virtual o nos hubiésemos conocido en otro momento, tal vez, no lo sabemos, pero sí que nos encontramos compartiendo una formación dentro de este formato virtual como alumnos y alumnas, los dos, y a partir de ahí, nada, sucedió esto y estamos aquí. Sí, sí, totalmente. A ver, para quienes vivimos en otras localidades que no es Capital o Buenos Aires, Claro. Realmente la virtualidad nos ha venido muy bien para poder Fantástico. llegar, como decía, a conocer distintos maestros, distintos profesionales del yoga que nos han enseñado un montón. Hemos podido a través de la federación disfrutar de unos congresos preciosos. Sí. Con mucha enseñanza, con maestros muy generosos, realmente ha servido mucho. Realmente es una gran oportunidad que tenemos. Sí, completamente. Y pensaba en esto de la herramienta que planteabas, una idea maravillosa, ¿no? Que compartiste, cómo el martillo lo podemos usar de una manera o de otra, y que la herramienta en sí misma no tiene una cualidad emocional, ni tiene ninguna intención, sino que somos nosotros los hacedores o las hacedoras los que hacemos, los que accionamos sobre esa herramienta. Y pensaba cuántas veces sucede que la gente en general, los que no están aún cerca de este tipo de prácticas, por ejemplo, con sus mentes, la toman como si fuese una entidad externa, ¿no? Tú dices, no, yo, pues, mi cabeza, no sabes lo que es mi cabeza. Tu cabeza es una cabeza. Es una herramienta que va a estar condicionada por tus elecciones, por tus deseos, por tus trabajos, por el trabajo que hagas con esa herramienta. Entonces, pensaba en esto, cómo traspolando esta parábola maravillosa que utilizaste del martillo, tenemos todos, gracias al yoga, la posibilidad de transformar una herramienta poderosísima como es la mente en una catapulta al bienestar, a la paz, al disfrute, a la alegría, a la conciencia maravillosa de la sorpresa, del asombro, de estar vivos. Y si no lo hacemos, esa potencia o esa cualidad tan importante y tan fuerte que tiene la mente, también va a estar en movimiento, y si no lo utilizamos, es como el martillo que andamos con el martillo así para todos lados. Nos vamos a hacer daño y vamos a hacer daños a otros también, ¿no? Sí, totalmente. Incluso, bueno, esto también nos brindó la posibilidad de darnos cuenta de que todos tenemos algo para aportar. Porque a veces pensamos desde el yoga solamente en los grandes maestros de renombre, ¿no? Reconocidos a nivel mundial, y sin embargo hay un montón, como lo hemos visto ya a través de las charlas, de maestros que están en distintas localidades, que no son de tanto reconocimiento y que sin embargo tienen tanto para aportar y para compartir, ¿no? Darnos cuenta que todos tenemos algo para sumar. Claramente, todos tenemos algo para dar, todos tenemos algo para recibir, y de eso se trata, me parece, básicamente, de dar y recibir. Aprender a este equilibrio también del brindarnos, de no guardarnos, de ser generosos al momento de compartir. Creo que eso también ha sido una enseñanza de esta situación particular, ¿no? Sí, claro. El aprender a ser responsable también de lo que le pasa al otro hace que uno esté cuidando al otro también. Y desde nuestro lugar lo podemos hacer a través del yoga, ¿no? Claramente. Y siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Con lo cual, para poder cuidarte, tengo que primero cuidarme. Para poder ayudarte, tengo que primero ayudarme. Para poder motivarte, tengo que primero motivarme. Entonces, nos obliga a trabajar con uno, e inexorablemente ese uno está conectado con el todo, con lo cual uno termina trabajando indirecta o directamente luego para los demás. Es un sinfín, una cadena sin fin de amores, de energías, de paz, de bendición, de disfrute, de conciencia. Que no quiere decir esto también ausencia del dolor, ¿no? Como que también es otro tabú eso. Ah, no, vos practicás yoga, no sentís dolor, no sufrís por nada. No, yo sufro todo el tiempo, me duele todo el tiempo. Ahora sí puedo empezar tal vez a sufrir menos. Eso sí, puedo empezar a tener más control, ¿no? Como decía Buda, el dolor es inerte a la vida, no hay vida sin dolor. Ahora el sufrimiento es una elección, ¿no?
utilizando la parábola, digo, para la gente por ahí que nos escucha, que debe estar pensando por ahí, alguna, ¿qué está diciendo este loco? Usando la parábola del martillo. Digo, yo me golpeo el dedo con el martillo, me duele, eso es real, está sucediendo. Y me duele ahora y lo siento, hay un pico del dolor y empieza a bajar. Ahora, cuando yo me golpeo el dedo con el martillo y me duele, pero luego que pasa el dolor, yo empiezo a pensar, uy, ahora por ahí se me rompieron unos vasitos sanguíneos del dedo y ahora no voy a perder la movilidad, tal vez eso se me gangrena y me tengo que amputar el brazo y finalmente, todo eso es sufrimiento. Entonces el dolor existe, el sufrimiento es evitable, el dolor no, pero el sufrimiento sí. Y una de las cosas que nos ha enseñado el yoga, milenariamente, es a discernir esto. El dolor no es evitable, el sufrimiento sí. Y a partir de poder reconocerlo, podemos ir bajando esos niveles de sufrimiento de nuestras vidas. Por ende, al bajar el nivel de sufrimiento, sube el nivel de disfrute, de conciencia, de experiencia maravillosa, ¿no? ¿Te parece? Tal cual. Y digamos, esto de aprender, como vos decías al principio, ¿no? Esto de aprender a conocer tanto el universo externo como interno, nos ayuda a sacarle la parte mental a las situaciones que vivimos, porque al estar presente, vivimos el momento, pero le sacamos eso de hacernos el rollo, como decimos normalmente. Exactamente, ¿no? Lo agregado, lo que se le puso arriba, que no está sucediendo. Sí, sí, y creo bueno, eso es... Grandes, sí, perdón, decime. Es uno de los grandes males, o el origen de grandes males de la modernidad, que nos hemos naturalizado, ya no nos damos cuenta de que casi en ningún momento de nuestro día estamos presentes. Nuestra mente se mueve todo el tiempo entre el pasado y el futuro. El pasado, que por más que haya existido, en este momento ya no está sucediendo, con lo cual es una ilusión. Y el futuro, que es simplemente una proyección, una suposición, ni siquiera está sucediendo y ni siquiera sabemos si va a suceder así. Entonces, vivimos mucho tiempo de nuestro día en estados mentales que no son de presencia, que estamos o en el pasado, que ya no existe, que es una ilusión, o en el futuro, que también es una ilusión. Entonces, vivimos mucho tiempo de nuestro día en un estado de ilusión. Por eso Buda decía, cuando como, cuando hablo, cuando camino. Es tan simple como eso, estar presente, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a todos? Estoy lavando los platos y mi cabeza, estoy pensando lo que tengo que hacer luego, o en la charla que tuve con el jefe ayer, siempre en un momento de espacio temporal y real. Yo creo que ese es uno de los grandes males de nuestra modernidad, que nos hemos acostumbrado, ya naturalizamos, ya no nos damos cuenta que eso no es una condición sine qua non. De ahí viene el estrés, la depresión, la ansiedad, demás patologías. Hay mucha gente que últimamente se ha acercado al yoga justamente por esos males que vos decías, estrés, ¿no? Por esto de vivir demasiado en otro tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro, pero no en el momento presente. Y que ninguno de los dos existe. Por eso entonces estamos viviendo como en un jueguito electrónico, algo que no es real. Sí. Hasta tanto no estemos presentes, seguimos viviendo una ilusión. Sí, por eso volvemos al principio, ¿no? A lo de Savasana. Es tan difícil sostener en el tiempo, porque Savasana implica ninguna actividad, no hay ningún movimiento, y ahí la que se dispara es la cabeza. Exactamente, claro, exactamente. Justo. Claro, y hay que sujetarla. Es lo más complicado. Sí, claro, es complicado, pero es complicado porque no estamos acostumbrados, porque nadie nos enseñó, Rita, de chicos, a manejar y administrar esa herramienta que es la mente. Nadie nos enseñó, de chicos nos llenaron de información y nos pedían que, a ver, la repitamos de memoria, a ver si la habíamos entendido o no, y esta información que después a lo largo de la vida nos ha servido o para nada o para muy poco, pero no nos han enseñado a respirar de forma consciente, no nos han enseñado cómo funciona el cuerpo mental para poder nosotros utilizar esa herramienta. Sabemos muy poco de nuestro cuerpo físico, casi nada de nuestro cuerpo energético. Entonces, no nos han enseñado. Por eso creo yo que por eso se dice que el yoga es un camino de autoconocimiento, ¿no? Donde hay mucha información que más allá de que la leamos en los libros, nos la compartan o nos la obsequien maestros y maestras y demás, hay muchísima información que solo vamos a encontrar en la práctica, en nuestra propia práctica, en
nuestra propia experiencia, en nuestra propia atención, en nuestro propio estado de presencia. No hay ningún otro lugar donde esa información podamos conseguir. Por eso es tan importante estar ahí. Exacto. Por eso también lo que vos decías, que el yoga es para todo el mundo, ¿no? Esto de poder acercar al yoga a todo, porque sirve para los niños, para que desde esa temprana edad puedan aprender todas estas herramientas y se ahorren los años de terapia que hemos tenido que comer los adultos. Para los jóvenes, adolescentes, también para el manejo de esos cambios, de esos procesos, y para los que ya somos grandes, para poder tener herramientas, como vos decías, y transformar todo lo que nos pasa en el día a día, hacer una vida de yoga. Claramente, que me parece que no hay otra forma, por eso el yoga no es voy 2 veces por semana, 1 hora a tomar una clase. El yoga, eso aporta y está buenísimo, y si alguien lo vive de esa manera, está bárbaro. Ahora, pero lo que el yoga tiene para ofrecer es infinitamente más amplio que eso. Exactamente. Como vos decías, tenemos no solo las asanas, sino también la respiración consciente, el aprender a quietar nuestra mente, nuestros sentidos. Tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a conocer nuestro universo interno y conectarnos de verdad con el externo. Exactamente, sí, es eso. Y que no es otra cosa que estar viviendo nuestra vida de forma real. Lo otro es una ilusión. Dejar de vivir en la Matrix, ¿no? Uf, de eso se trata, sí. Es desconectarnos de la Matrix y reconectarnos a la vida completamente, sí, completamente, Rita. Bien, la verdad que muy interesante. Hemos hablado de unos cuantos mitos del yoga, muy importante para que la gente se informe, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Como decías vos, esto de acercar el yoga y difundirlo, ¿no? Que era la palabra que usaste, de difusión, es tan importante, y tan importante de vuelta, sabiendo que nadie sabe todo y que todos sabemos algo, con lo cual siempre podemos aportar algo en relación a lo que decías recién, y siempre podemos nutrirnos de algo. Entonces, en ese intercambio, lo que fluye es la verdad, es el amor, y eso es el yoga, básicamente. Y como es el lema de la federación a la que pertenecemos, ¿no? Todos somos uno. Todos somos uno. Entender esta unidad desde el lugar donde cada uno está y desde lo que puede aportar. Claramente, que si lo llevas, digamos, a las raíces del yoga, al origen del yoga, a las tradiciones más antiguas, filosóficamente el yoga plantea eso. Esta separatividad es una ilusión. Exactamente. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Nico, por esta charla. Gracias. Por tantos conceptos. Gracias, Rita. Muchísimas gracias por tu generosidad, por abrirnos a muchos profes este espacio de compartir. Y bueno, nada, a tu disposición como siempre. El agradecido eternamente soy yo por ofrecerme esta posibilidad. De vuelta, estoy sumamente honrado de que me hayas ofrecido participar de tus ciclos. Te lo agradezco infinitamente y bueno, a disposición para vos, para todos, para todas, lo que haga falta siempre. Gracias. Gracias a ti. Namaste.